Muy buenas tardes, aquí estamos una vez más con esta audiencia. ¿Qué pasó? ¿Cómo andás? Te estaba haciendo señas porque no me contestaba, estábamos al aire, yo te hablé. Bueno, ¿se me escucha ahora? Sí, se te escucha muy bien. Fuerte y claro. Bueno, ahí estamos, como siempre, en la lucha. Bien, gracias por estar, Este, Carlos. bueno, muy bien, y tú también. Aquí, como siempre, tratando de lanzar algunas reflexiones que quisiera compartirlas con la audiencia Antes, para... antes, antes de las reflexiones, se suma casi seguro alguien que vos conocés, el enlace de, simplemente muy cortito, el enlace de la Comisión Nacional del Frente Amplio con la Comisión Nacional del Referéndum, José Pepo Núñez. A Sí, sí, partir de sí. esta semana se engancha todas las semanas con Andares. Un gran abrazo, que vamos a juntarnos y hacer cosas muy buenas con todo este grupo que estamos reuniendo en Andares. Bárbaro, genial. Bueno, yo trato de hablar de temas que quizás otros no los abarquen porque eh, cada uno tiene que estar tratando de buscar aportar allí donde de alguna manera ha transitado su vida, ¿verdad? Entonces los temas económicos son para mí preferidos, sin que ello signifique que uno tenga que estar sesgado totalmente a lo económico, pero quizás es donde más puedo aportar. Entonces, por allí algunas veces los temas económicos son engorrosos, se prestan a distintas interpretaciones. Yo quisiera analizar algunos temas que tienen que ver con lo que es la vida cotidiana de la gente, lo que la gente siente, lo que la gente está perceptivamente obteniendo información. Quisiera ir por ese lado. Por eso voy a tratar de poner arriba de la mesa un par de temas. El primero es el tema de la famosa competitividad. Entonces, por ahí hay distintas versiones y, por supuesto, que hay un concepto manejado por el neoliberalismo que es al que me quiero referir, porque todos los conceptos, según entren en la matriz del pensamiento neoliberal o pueden también entrar en la matriz de un pensamiento progresista, por ahí podemos tener justamente esas distintas valoraciones del hecho. El neoliberalismo entiende de que para que haya suba en los salarios, tiene que existir un cierto grado de competitividad externa del país, o sea que desde el exterior se reconozca el valor agregado interno cuando se exportan los productos. El valor agregado es básicamente salario. Si una materia prima puede ser elaborada con la misma maquinaria en Singapur o en Uruguay, se dirá que si el componente salario que se le va a incorporar es más caro en Uruguay que en Singapur, esa mercadería va a ser más factible de ser exportada o que se la compren a Singapur y no a Uruguay. Por ahí entonces va el concepto de cómo debe evolucionar el salario según la teoría neoliberal. O sea, de que en realidad el salario tendría que adaptarse a lo que desde el exterior están dispuestos a pagar por cierto producto, habida cuenta del costo de las materias primas y del capital incorporado para que ese producto se transforme. Entonces, el centro de la cuestión en la competitividad es
hay dos centros. El salario es un centro medular en lo que es la competitividad y la tecnología incorporada en la maquinaria es el otro, porque un producto puede ser elaborado mucho más con economías de escala y con cantidad de datos tecnológicos que lo hacen de mejor calidad y elaborados en menor tiempo a partir de la tecnología que se aplique. Entonces, esos dos conceptos están en juego y se interrelacionan permanentemente. El desarrollo de cualquier economía implica incorporar tecnologías avanzadas, si no perdemos contra los que sí la incorporan. De ahí que haya que tener un grado de inversión en toda economía que sustente esa incorporación de nuevas tecnologías a la elaboración de los productos. Cuanto más el producto requiere de elaboración, más tecnología y más salarios seguramente se requieren. Cuanto más se exporta un producto en bruto, o sea, exportamos lo que se llama la primarización, si se exporta la carne vacuna en ganchos congelada, si se exporta minerales, si se exporta el petróleo crudo, son productos que obviamente no están no incorporan demasiada tecnología ni demasiado salario, sino que se manejan en esos términos. Quiere decir que para que haya desarrollo genuino que implique que la sociedad tenga un bienestar, tiene que haber elementos que hagan crecer al salario, que permitan que crezca el salario y que haya empleo de calidad y de cantidad y de calidad, y haya incorporación de tecnología. Por lo tanto, la inversión es importante y por lo tanto también es muy importante la investigación tecnológica que se realice en cada país. Por ejemplo, en Uruguay, una cosa sería exportar productos vegetales, y digo un ejemplo, la marcela como planta vegetal que se puede usar para determinadas aplicaciones medicinales, o exportamos la marcela elaborada en base a tecnologías a incorporación de tecnología, y es un producto que puede ser muy útil siempre y cuando haya una investigación científica atrás, y eso, por ejemplo, es lo que hacemos en el Clemente Estable, lo que hemos promovido. Digo, a modo de un ejemplo de por qué es importante la investigación tecnológica y la incorporación de la investigación nacional tecnológica. De lo contrario, hay que importar tecnología que se elabore en otros países, y eso es un grado de dependencia que a veces es difícil de sortear. Bueno, entonces, con estos datos voy a entender que el país, entonces, para ser competitivo en términos progresistas, necesita tener incorporación de tecnología, necesita tener una adecuada penetración internacional de sus productos, necesita saber que tenemos que elegir aquellos productos con más elaboración y que incorporar la mano de obra de calidad y en cantidad es indispensable. De lo contrario, si exportamos productos en bruto, no vamos a tener suficiente generación de empleo nacional como para dar trabajo a nuestra gente. Y bueno, y podemos tener ahí buena cantidad de exportaciones de soja, de cuero sin procesar, de otros productos que no tengan granos, cualquier otros granos, arroz, pero si no tenemos, y eso no es que esté mal, no es que se exporte en bruto esté mal, pero lo que importaría es exportar la bandejita de alimentos,
lo que importa, y eso implica tecnología. Lo que importa es exportar la leche, y la leche, por ejemplo, requiere envase, y el envase es tecnología, y eso significaría que haya una investigación nacional para el envasado de leche, para que perdure cuando se exporte, y eso significa una cosa interesante. E incluso añado que en Uruguay ha habido ejemplos de investigación tecnológica y aplicación de tecnología que mucho le han servido para el desarrollo de una empresa en la industria láctea y la empresa como Conaprone. Entonces, por ahí vamos. Entonces, quiero decir esto. Yo veía, Carlito, al comienzo del programa, ayer descubrí un invento que hacía el INIA, Ahí está. Estación INIA, la Estación Experimental Las Brujas, que yo he ido a filmar varias veces, y uno le asombra con la capacidad de investigación que hay y lo largo que demora en el tiempo para tener efectos que se vean. Ahí está. Entonces, por allí entonces tenemos una muy buena cosa. Hay quien dice que la trazabilidad, es decir, darle a nuestras carnes que se exportan sin mucho valor agregado, repito, darles la certificación de calidad, es decir, que vienen es un producto que se obtuvo a partir de determinada forma de alimentar el ganado, que se sabe de qué ganado proviene esa carne. Bueno, eso es una incorporación de tecnología. Yo digo que sí, que lo es, pero que no es suficiente, no es algo que mueva la aguja. Es una incorporación de tecnología importante que valoriza nuestras carnes frente a las que no tienen esa diferenciación de producto, de certificación de origen, pero que, digamos, no es lo que buscamos. No es lo que buscamos porque esa certificación, esa trazabilidad, da empleo a algunos ingenieros agrónomos, da empleo a alguna gente, pero no a mucha, no a mucha. Precisamos tecnologías y producciones con diferenciación de productos que dé trabajo a mucha gente. Por eso yo siempre estuve demandando proyectos. Y por ejemplo, ¿qué tal si en vez de aceitunas, aceite de oliva? ¿Qué tal en vez de amatistas que se exportan en piedras en bruto? Bueno, piedras preciosas, alhajas, exportamos eso. ¿Qué tal si por ahí entonces hay muchas cosas para hacer en nuestro país? Por ejemplo, en la madera, en vez de exportar troncos, bueno, hacer celulosa es un paso adelante, pero generalmente uno pensaría que donde hay mucha madera se pueden hacer muebles de madera, casas de madera, y hay toda una prefabricación de esos productos con madera que hoy se exporta y es donde se consiguen mejores precios y donde se está recogiendo el fruto de un trabajo nacional y se está remunerando ese fruto del trabajo nacional. Entonces, en el concepto de competitividad que manejamos desde la izquierda, estamos diciendo que los precios tienen que ser que obtengamos en nuestra producción interna. Esos precios tienen que ser compatibles con lo que desde el exterior están dispuestos a pagar. Por un lado eso, ahí hay coincidencia, ahí es un tema simplemente de ecuación económica. Pero donde no coincidimos es que no podemos fabricar productos porque no somos competitivos, porque si lo fabricamos estamos incorporando una mano de obra cara que desde el exterior no van a remunerar. Quiere decir que eso depende de la tecnología que apliquemos. Quiere decir que eso depende del tipo de producto. A nadie se la... Uruguay, por ejemplo, no se caracteriza por elaborar electrodomésticos. Por allá, el sudeste asiático, sí. A partir de materia prima importada, ellos elaboran electrodomésticos.
Uruguay no se caracteriza por eso. Pero si no bregamos por investigación tecnológica, si no bregamos por buscar seleccionar productos que sean capaces de aplicar mayor valor a ellos, poder exportarlos y conseguir esos mercados que obtengan de Uruguay un producto más elaborado, bueno, entonces no estaremos resignando a no premiar nuestro trabajo nacional con una buena remuneración. Y estaremos diciendo, bueno, como el neoliberalismo lo afirma, si desde el exterior no se reconoce más salario que este, ustedes quédense con ese salario, señores trabajadores. Ese es entonces un punto que queda planteado, por ejemplo, en ANCAP. Si se establece que el precio de paridad famoso establecido en la LUC es el que debe regir, que después ni ellos lo aplican ahora por miedo a que se les venga abajo la estantería. Si ese es el precio que están planteando como tal, bueno, ese es el precio que tiene que tener una cantidad de mano de obra adentro, remunerada de tal forma de que sea competitivo en el nivel internacional. Si no, producirlo acá es muy caro y tendríamos que importarlo. Quiere decir que no hay trabajo nacional posible. Y lo que decimos es que las inversiones que se realizaron en ANCAP en el último periodo en que estuvo gobernando el Frente Amplio, habilitan a decir que la producción de ANCAP, tecnológicamente hablando, hoy, admite que la mano de obra sea remunerada en nivel adecuado y que el precio no sea excesivo con respecto al precio que sería de importación, el de paridad de importación. Eso estamos afirmándolo categóricamente. Estamos diciendo entonces que el concepto de competitividad planteado por la derecha en el esquema neoliberal no tiene, digamos, no sirve de argumentación para inhabilitar la producción que se realiza en ANCAP, ni para bajar los salarios de los trabajadores de ANCAP, ni para... es el tipo de actividad que me parece a mí, digamos, resulta de una inversión histórica que se realiza en el país. Esa inversión histórica, el país viene del país ballista, en el cual se ha visto la necesidad, lo bueno de tener una refinería propia en el país, y esa inversión que se realizó para reponer las condiciones técnicas del trabajo en ANCAP en los últimos 15 años del gobierno que gobernó el Frente, esa inversión es la que habilita. Entonces, sin inversión, evidentemente, no hay crecimiento económico, y sin crecimiento económico no hay posibilidades de dar empleo digno a los habitantes. Por eso hay que, de alguna manera, orientar el crecimiento económico y buscar proyectos válidos que potencien las materias primas del país, en donde, por ejemplo, podemos ser mucho más competitivos, porque la producción láctea es propia del Uruguay, y bueno, exportar, además de productos lácteos bien envasados, exportar lo que es yogures, manteca, jugos en base a la leche, bebidas en base a la leche, una serie de otros productos que requieren entonces algún aporte tecnológico, pero que también sirven para que haya más trabajo digno, bien remunerado. En realidad, Carlos Viana, Carlos, en realidad, mirando el gobierno actual, la forma de actuar del gobierno actual, valga la redundancia por ahí, hay empresas que han hecho más dinero que otros años, incluso en propia pandemia. ¿Le interesa a este gobierno
eh, ¿invertir en tecnología o le interesa que el Maya Oro le vaya bien? Es una pregunta que la dijo ahí. Claro, yo iba por ese lado. Entonces, ¿qué es lo que observamos en la realidad? Digamos que durante los gobiernos del Frente hubo una pugna porque así como hay, digamos, posiciones de derecha que se presuntan claramente en este gobierno, esas mismas posiciones estuvieron presentes en el gobierno de Frente y presionan, ejercen su forma de intervenir en las decisiones económicas muy clara. Entonces, hay por allí una necesidad imperiosa de determinados sectores de simplemente aumentar sus ganancias y que no les importa que la inversión en el país se encamine hacia sectores que realmente son potencialmente capaces de ser competitivos. No les importa. Ellos dicen, si no hay competitividad a priori, esa producción debe de no realizarse, debe de desestimarse. Y no se preocupan de buscar qué producciones apoyadas adecuadamente por un Estado frente a la competencia hoy que en el mundo hoy es intensa por enormes centros de poder económico. Si no hay apoyo estatal, evidentemente es muy difícil que desde Uruguay, un país pequeño, sin economías de escala en la producción, se pueda competir con esos monstruos internacionales. Entonces, no hay ninguna orientación de política que busque potenciar, seleccionar primero y potenciar sectores, sino que apostamos simplemente al Maya Oro, es decir, a que esas exportaciones de carne, de congelada, de lo que es productos de cereales, soja y arroz, cuero sin procesar, ese tipo de producto sea el que tenga más amplia colocación en el mercado internacional, genere divisas para importar después todo aquello que nosotros no somos competitivos. Eso es lo que se busca. Ese esquema del desarrollo no da empleo. Entonces, cuando hay problemas de empleo, tenemos que darnos cuenta que no hay una política tampoco general que orienten la economía a la generación de empleo, sino que hay una política de dejar que las cosas fluyan de la manera en que los capitalistas entiendan conveniente para obtener y maximizar sus ganancias. Las ganancias en realidad son amplias exportando en bruto. Entonces, lo que tendríamos que decir es que hay que compartir, que hay que buscar maneras de redistribuir mejor esas ganancias, elaborando y apoyando actividades que tengan un desempeño acorde a nuestros objetivos. Esas son las políticas que nosotros estamos observando como tales y que, bueno, quería compartir con la audiencia este tipo de reflexión. ¿Cómo ves una al final acá, cómo ves la salida económica de este actual gobierno, más allá de que hiciste el análisis de lo que habría que hacer? Vos estuviste en la OPP, has estado en las esferas más estrechas de gobiernos anteriores. ¿Cómo ves la salida? ¿Ves salida hoy de este gobierno en la actual estructura? Bueno, el gobierno tiene un brete porque que prometió que si para dar mayor competitividad a las exportaciones de ese tipo de productos, lo que tiene que tener también el país es un dólar alto. Y ese es el brete. El gobierno de alguna manera prometió eso cuando arrancó. Estuvo bien encaminado ese tema, pero llegó un momento en que no se dio el dólar alto. Se cedió porque tuvo que resignar circunstancias ante las circunstancias del desenvolvimiento de la economía, de la pandemia, y entonces hay por ahí una opción de hierro, es el gobierno se va a malquistar con algunos sectores
no los que tienen precios internacionales en las nubes, sino los que tienen precios internacionales normales, en donde no consiguen competitividad por dólar alto. Entonces, esos sectores lo que exigen es, entonces, señor gobierno, permítame bajar los salarios, así compito. O me da dólar alto o o me permite bajar los salarios. Esa es la opción que tiene el gobierno planteada. Si sube el dólar, sube la inflación, que ya la tiene muy poco controlada, ya se le está yendo de las manos la inflación, y si sube el dólar, va a tener una mayor inflación todavía, y tiene que ver cómo se maneja con esos sectores que no quieren, no les importa el país, les importa su ganancia, y exigen y hacen valer su peso político, incluso su peso económico en la toma de decisiones. Es compleja la situación. Yo creo que sí, que primero que no hay una orientación general que sea beneficiosa para el desarrollo nacional, ni mucho menos, ni de corto plazo, ni de largo plazo, y no hay, digamos, solución a problemas coyunturales que se van a desencadenar en los próximos tiempos. El desempleo, la baja del salario real que ya estamos padeciendo 2 años consecutivos, la inflación que va a ser más pujante que lo que está según los datos que se están teniendo, y ese problema de la competitividad con algunos sectores, como vamos a entendernos bien, aquellos que reclaman desde el ámbito de un solo Uruguay, ahí vamos a tener problemas porque o también exigen o bajen el salario o bajen las tarifas. Con un país que no vive en la soledad, que vive rodeado de Argentina, de Brasil, de Paraguay, de otros, y que la economía mundial. por aquí los temas no son de dar una mano, de atemperar la situación, sino que los temas son de, digamos, darnos elementos negativos en todo lo que es el desarrollo, y que habría que, digamos, manejarlos de otra manera de lo que se están manejando. Como yo dije el otro día, los gobiernos tienen que tratar de potenciar los factores positivos que vienen del exterior, potenciarlos al internarlos en nuestra economía, y tratar de amortiguar los efectos negativos de los factores que vienen del exterior al incorporarlos en nuestra economía. Entonces, por ejemplo, si vamos al caso, ¿qué orientación de política hay? El Tratado de Libre Comercio con China. Y ahí, ¿dónde está? Ahí vamos a tener que ser competitivos con los chinos, porque el Tratado de Libre Comercio es que no haya ningún tipo de obstáculo en el intercambio comercial, en que podamos exportar todo nosotros lo que queramos a China. Los chinos no pueden poner ningún tipo de impuesto arancel a la importación de productos uruguayos, pero nosotros tenemos, que es una calle de doble mano, tenemos la obligación de no poner ningún tipo de traba a la importación de productos chinos acá en Uruguay. Y yo pregunto, ¿dónde está la competitividad nuestra con los productos chinos? Yo creo que nos barren. Entonces, si la orientación de política es esa, bueno, ¿a dónde vamos a parar? No hay respuestas válidas a este tipo de interrogante que uno puede realizar, y generalmente vemos como que se silba para arriba, ¿no? Que no hay siquiera el abordaje de esta problemática, y todos dicen, qué bueno el Tratado de Libre Comercio con China, los exportadores de Uruguay de soja a China van a tener un 5 o un 10% más, porque no van a entrar de precio, porque van a entrar sin arancel. ¿Y el resto? Y atrás de eso no hay ni una hora de trabajo incorporada más, sino que lo que hay es simplemente una acumulación de ganancias en los capitalistas que exportan a China el producto sin demasiada elaboración. Entonces, por ahí es lo que digo, por ahí no son alentadoras las noticias que vienen del gobierno,
y no son alentadoras algunas reacciones que tenemos en la izquierda. A veces no nos ubicamos en el tema y decimos, bueno, a mí no me sirve, como algunos lo ha hecho, decir, critico al gobierno porque no tiene avances en el tratado con China. Ese tipo de crítica al gobierno no suma porque de alguna manera está avalando que el camino es el de ser competitivos con el exterior, tener libre comercio con todo el mundo, y entonces no tengamos elementos que, digamos, potencien nuestra competitividad y resignemos salario por ahí. Ese es el punto que yo quería explicar un poco, mi pensamiento que, las ondas modernas parece que lo quieren dejar de modé, pero yo creo que, que no, que está vigente y que lo que no noto es que hay una superficialidad que conviene a las clases dominantes cuando se analizan ese tipo de cosas. Carlito Viera, nos vemos el lunes que viene. Nos vemos el lunes que viene. Un Gracias por gran estar, abrazo a Carlos. todos.